Vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante y aunque a veces nos cuesta demasiado mencionarlo, es algo por lo que muchos adolescentes a veces viven en silencio: la depresión. La adolescencia es una etapa donde pasan muchísimos cambios como emocionales, físicos y sociales, pero no siempre es muy fácil manejarlos. Por eso, hablar de salud mental no es solo necesario, sino que debe ser una prioridad para nosotros. Además, hablar de salud mental es una forma de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a quienes nosotros queremos. La depresión no es estar solo triste, desanimado, no tener ganas, estar de malas. Tampoco es un símbolo de debilidad. Es una condición que puede afectar cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos en nuestro día a día. Lo importante es que sí podemos prevenir la depresión, podemos reconocer los síntomas y tratarla a tiempo. En este video queremos darte herramientas claras, sencillas, para que puedas entender qué es la depresión, reconocer señales de ti o en alguien cercano, y además aprender sobre estrategias de prevención. Vamos a hablar también sobre estrategias que pueden implementar profesores en las aulas, y también vamos a explicar un poco qué es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Asimismo, vamos a dar unos pequeños tips y bueno, en lo que consta el video y continúa, vamos a hablar de depresión. And I was trapped, I alone. Tus emociones son una mochila. ¿Qué vamos a hacer en esta mochila? Al llenar esta mochila de todas nuestras preocupaciones, esta mochila empezará a pesar y con el tiempo nos va a cansar también. Pero si decimos lo que sentimos, esta mochila se volverá mucho más ligera, que es lo que queremos lograr. Hablar de estos temas es algo súper natural y muy importante. Por eso, en este video, queremos hacerte reconocer estas emociones, darte estrategias para afrontarlas, para que te sientas mejor contigo mismo, en tu casa, en tu colegio o con tus amigos. Porque tus emociones son muy importantes y que también pedir ayuda es un símbolo de valentía. Así que, comencemos. ¿Qué es la depresión? Según la Asociación Española de Pediatría, la depresión en la adolescencia es un trastorno del estado de ánimo persistente que se manifiesta como tristeza, irritabilidad o pérdida de interés, acompañada de cambios en el sueño, el apetito, la energía o la autoestima, y que afecta el funcionamiento del adolescente en su vida cotidiana. La depresión en esta etapa no es simplemente estar triste ni un cambio propio de la adolescencia. Es un estado emocional profundo y sostenido que modifica la manera en que el adolescente piensa, siente y actúa. Puede durar semanas o meses y suele interferir en áreas importantes como el rendimiento escolar, las relaciones con los demás, la motivación y el bienestar en general. Muchos adolescentes no expresan la depresión como tristeza, sino más bien como irritabilidad, mal humor constante o una sensación de vacío. También puede aparecer una pérdida marcada de interés por actividades que antes disfrutaban, cansancio permanente, dificultad para concentrarse, cambios fuertes en el sueño, el apetito, aislamiento social, baja autoestima y pensamientos negativos sobre sí mismos o sobre su futuro. Algo importante es que en esta etapa los cambios encontrados emocionales pueden ser confundidos como rebeldía o fase adolescente, y eso retrasa el reconocimiento del problema. Por eso es fundamental observar los cambios persistentes en su comportamiento, su humor y sus hábitos. Cuando un adolescente deja de disfrutar lo que antes lo motivaba, se aísla, se vuelve más irritable, se muestra una caída notable en su rendimiento o su energía, estos pueden ser indicadores de alerta. Reconocer la depresión a tiempo permite brindar apoyo emocional, un entorno seguro para el diálogo y, de ser necesario, buscar ayuda profesional. La detección temprana y el acompañamiento adecuado marcan una gran diferencia en su recuperación y calidad de vida. Ahora quiero hablarles
sobre los factores de riesgo y los factores de protección. Los factores de riesgo y los factores de protección son importantes entenderlos por diferentes motivos que voy a explicar a continuación. Por ejemplo, los factores de riesgo aumentan la probabilidad de la depresión. Los factores de riesgo son situaciones que pueden hacer que un adolescente sea más vulnerable emocionalmente. Uno de estos factores más importantes es el entorno familiar. Por ejemplo, si existen conflictos constantes entre los miembros de la familia, faltas de comunicación o apoyo emocional, sentirse poco escuchado o invalidado en casa. Por otro lado, otro grupo de factores tiene que ver con el entorno social. Muchos adolescentes están expuestos al bullying, al acoso escolar, a las burlas constantes, problemas con amigos, aislamiento social, presión social o comparaciones excesivas, especialmente ahora que están muy situados en las redes sociales. También están los factores personales, como la baja autoestima o sentirse insuficiente, la dificultad para expresar lo que uno siente, los problemas para manejar el estrés o la frustración y el exceso de la presión académica o el miedo a fallar o a no cumplir las expectativas. Y no debemos olvidar factores externos que afectan directamente a los adolescentes, como vivir situaciones de pérdida, cambios bruscos o estrés prolongado, tener antecedentes familiares de depresión u otros problemas emocionales. Estos factores no significan que un adolescente va a desarrollar depresión automáticamente, pero sí aumenta la posibilidad de que nos indiquen que necesita más apoyo, comprensión. Ok, ahora les platicaré sobre los factores protectores o factores de protección, que reducen la probabilidad de la depresión. Ahora, los factores protectores son elementos que fortalecen emocionalmente a los adolescentes y los ayudan a enfrentar mejor las dificultades. Uno de los más importantes a tener en cuenta son las personas de confianza, como padres, familiares, docentes o amigos que escuchan con respeto y apoyan sin juzgar. Otros factores protectores clave son contar con un grupo de amigos saludables, donde se sientan valiosos, incluidos y respetados. Sentirse parte de un grupo evita aislamiento y mejora el bienestar emocional. A nivel personal, también es protectora la capacidad de reconocer y expresar emociones, buscar ayuda cuando alguien les preocupa, resolver problemas de manera saludable y mantener una buena autoestima. Además, los hábitos saludables son protectores muy poderosos en adolescentes, como dormir lo suficiente, tener actividades agradables como el deporte, arte, música o hobbies que los reconforten, mantener rutinas, alimentación adecuada y actividad física, y limitar el tiempo, sobre todo en las redes sociales, cuando ya ven que afectan su estado de ánimo. Y por último, un ambiente escolar positivo donde un adolescente se sienta seguro y apoyado. Ahora pasemos con lo más importante, cómo prevenir la depresión y promover el bienestar emocional en los adolescentes. Como estrategias de prevención, primero sería clave trabajar en la comunicación, hablar con alguien que le tengamos demasiada confianza, también expresar cómo nos sentimos y pedir ayuda es muy importante. También aprender a identificar las emociones. No todo es estar bien o estar mal. Hay un montón de matices en esto y reconocerlo ayuda a manejar mejor lo que sentimos. Otra estrategia sería el manejo del estrés. Organizar el tiempo, descansar, dividir las tareas, más que todo las tareas grandes, en pasos pequeños para evitar saturarnos más adelante. Nos vamos a lo que son las recomendaciones prácticas y algunos hábitos saludables. Un hábito clave aquí es el sueño. Dormir entre 8 y 10 horas mejora el ánimo y la concentración. También nos proporciona y otorga energía. La actividad física también ayuda mucho. No tiene que ser algún deporte.
Puede ser caminar, bailar, saltar o lo que más nos guste en sí. Además, mantener una alimentación saludable, como beber agua, y también debemos limitar un poco el consumo de las redes sociales. Esto podría ayudarnos bastante. Algunos ejercicios sencillos para el bienestar podría ser las respiraciones. Bueno, ahora vamos a compartir algunos de los ejercicios que hemos visto que ayuda demasiado en esto. Pueden ayudarte en casa o en el colegio. El ejercicio de respiración, inhalar 4 segundos y mantener 4 y exhalarlo 4 veces, podría ayudar de alguna manera a calmarnos cuando nos sintamos muy aturdidos por alguna situación. En la activación conductual, elegir una actividad pequeña que nos haga sentir bien y hacerla en el momento. Por ejemplo, escuchar música, pintar, salir a caminar o hablar con un amigo. También es importante mantener un diario emocional. Escribir cómo nos sentimos hoy y por qué nos estamos sintiendo de esa manera. Esto nos ayuda a organizar y ordenar nuestras ideas. También fortalecer nuestros vínculos afectivos o nuestro lugar seguro o el autocuidado es muy importante. Un vínculo seguro se construye cuando sentimos que alguien nos escucha, nos respeta y nos apoya. Para fortalecer estos vínculos podemos hacer las siguientes acciones. Podemos pasar más tiempo con estas personas que consideramos nuestro círculo seguro, compartir actividades agradables, escuchar sin juzgar, practicar la empatía, pedir ayuda cuando algo nos sobrepasa. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Dormir bien, alimentarnos bien, mover el cuerpo, tener momentos de calma y buscar ayuda cuando la necesitamos. Eso también es querernos a nosotros mismos. Les voy a explicar cómo se trabaja este problema desde un programa preventivo. Estamos usando el programa de prevención de la depresión de adolescentes de Arequipa. Empezando con las estrategias de promoción. Estas son aquellas que buscan fortalecer el bienestar emocional general antes de que aparezcan los síntomas. En el programa, la promoción incluye 3 acciones principales. Primero está la sensibilización y psicoeducación. Aquí se realizan talleres y sesiones informativas donde los adolescentes aprenden a identificar sus emociones, a reconocer señales tempranas de malestar emocional y a comprender que hablar de salud mental no es algo negativo. Se usan materiales visuales como afiches, guías y folletos que se entregan directamente en los colegios para reforzar lo aprendido. El segundo es desarrollo de habilidades socioemocionales. En esta, los estudiantes participan en dinámicas y actividades diseñadas para fortalecer su autoestima, su capacidad para comunicar lo que sienten y su manejo del estrés académico. Estas habilidades actúan como factores protectores, reduciendo el impacto de los factores de riesgo previamente mencionados. Y la tercera vendría a ser creación de un ambiente seguro. Este componente busca romper el estigma, promover la empatía y fomentar la idea de que pedir ayuda es normal. El objetivo es que los adolescentes se sientan escuchados y acompañados tanto por sus docentes como por sus compañeros. La segunda es estrategias de prevención. Ahora pasaré a explicar las estrategias de prevención que son un eje fundamental del programa. Estas también se dividen en 3 niveles: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Empezando con la prevención primaria, esta es antes de que aparezcan los síntomas. Se aplican encuestas diagnósticas para identificar los riesgos presentes en la institución, ya sean problemas familiares, bullying, estrés académico, problemas de sueño, entre muchos otros. Con esta información se adaptan los talleres a la realidad de cada grupo. La prevención secundaria, que es la detección temprana, esta parte incluye la aplicación de evaluaciones pre y post para medir avances. También se capacita a los docentes para reconocer señales de alerta frecuentes como aislamiento, irritabilidad, cambios bruscos en el rendimiento o falta de interés de actividades habituales. Finalmente, la prevención terciaria. Esta es la intervención en casos detectados. En los casos donde ya se identifican síntomas depresivos importantes, el programa coordina directamente con centros de salud mental, psicólogos y recursos institucionales. Se realiza seguimiento, monitoreo y comunicación con el colegio para garantizar que el estudiante reciba apoyo continuo. Para cerrar mi punto, voy a dar algunas recomendaciones prácticas que fortalecen la intervención. Para empezar, con los estudiantes se les enseña a expresar lo que sienten, reconocen señales de alarma en sí mismos y en sus compañeros y acudir a un adulto de confianza cuando algo no está bien. Para los docentes se recomienda generar un clima de confianza en el aula, estar atentos a cambios de conducta y usar los materiales del programa para reforzar lo trabajado durante las sesiones. Si detectan señales, deben actuar de inmediato y no minimizar los síntomas.
Y finalmente, para la escuela y la comunidad, es importante mantener alianzas con el MINSA, psicólogos y universidades como la Católica, porque la continuidad del programa depende del acompañamiento profesional. Además, se sugiere incluir la salud mental en las actividades de tutoría y campañas internas. Y bueno, para concluir, conocer los riesgos de la depresión que puedan afligir a los adolescentes, puesto que los adolescentes están en una etapa de transición donde cambian muchas cosas a su alrededor. Él mismo pasa por una transformación, está pasando de ser ni definirse de un niño ni definirse de un adulto por completo. Está definiendo su personalidad, cómo va a confrontar sus proyectos a futuro. Por ello tenemos que ir de la mano y prestarles mucha atención, no ignorar ni minimizar sus padecimientos. Síntomas como, ay no, está bajoneado porque sacó mala nota. No es únicamente una mala nota, podemos decir que las notas puedan contribuir al futuro del adolescente porque están en esta etapa de definirse qué voy a estudiar, qué voy a hacer. Una nota vale mucho, pero también hay estos adolescentes que, ay no, es muy flojo, no es flojo, está pasando quizá en situaciones personales que está afligiendo el desarrollo cotidiano de sus actividades escolares. Es muy tímido, no es tímido, ganó desconfianza quizá por alguna situación de bullying. Así que tenemos que considerar que la comunicación asertiva con los adolescentes deba ser nuestra prioridad. Hacer que todas sus emociones sean validadas, no importa la situación que esté confrontando. Necesita un adulto de confianza y un profesional que pueda ser de ayuda. Un psicólogo es lo más ideal, idóneo, que pueda conllevar a afrontar estas situaciones. Por ello, si no cuentas, porque ir al psicólogo no es un lujo, puedes ir a uno del Estado que te lo ofrecen de manera gratuita. Muchas gracias por la atención.